Dos mochilas, un destino. Chris Kremers y Lisanne Froon eran dos jóvenes holandesas con personalidades diferentes, pero con el mismo profundo deseo de explorar el mundo y marcar la diferencia. Chris, de 21 años, era inteligente, reservada y decidida. Estudió historia del arte y tenía una visión crítica del mundo que la rodeaba. Lisanne, de 22 años, era más extrovertida, apasionada por la fotografía y la naturaleza, y se había graduado recientemente en psicología. Vivían en Amersfoort, Países Bajos, y decidieron viajar juntas a Centroamérica con el objetivo de ayudar a niños desfavorecidos, explorar culturas y salir de su zona de confort. Eligieron Panamá por ser un país seguro y acogedor con hermosos paisajes naturales. Todo estaba cuidadosamente planificado. Ahorros, billetes comprados y un curso de español en Boquete, un pequeño pueblo en las montañas panameñas, ya reservado. En marzo de 2014, emprendieron el viaje de sus sueños. Durante los primeros días, todo parecía perfecto. Se alojaron con una familia local, exploraron la ciudad, interactuaron con la gente local y comenzaron a adaptarse. Mantuvieron contacto constante con sus padres en los Países Bajos mediante mensajes y fotos. Sin embargo, a finales de mes, hubo un contratiempo. El viaje de voluntariado que habían programado se pospuso sin previo aviso. Con tiempo libre e inesperado, decidieron disfrutar de la naturaleza que los rodeaba. Su destino elegido fue el sendero conocido como El Pianista, famoso entre los mochileros por su belleza, pero también por su denso bosque y los repentinos cambios de clima. Aunque les advirtieron que sería mejor ir con un guía, decidieron emprender la caminata solos el 1 de abril de 2014, llevando una mochila con algunos artículos básicos, refrigerios, agua, celular, cámara y un impermeable. Las jóvenes partieron alrededor de las 11 de la mañana, acompañadas únicamente por el perro de la familia anfitriona. Se esperaba que regresaran al final de la tarde. El sendero inicial estaba bien señalizado, y las fotos recuperadas posteriormente mostraban sonrisas, selfies y exuberantes paisajes. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Pasaron las horas, la luz del día desapareció, y no regresaron. Esa noche, el perro regresó solo, lo que despertó de inmediato la preocupación de la familia. Al día siguiente, aún sin noticias, llamaron a la policía. Así comenzó una de las búsquedas más extensas y misteriosas de la historia reciente de Centroamérica. Pero no se encontró nada, absolutamente nada, en los primeros días. Ni ropa, ni huellas, ni gritos. Era como si Chris y Lisanne se hubieran tragado la selva. El caso rápidamente captó la atención local y pronto atrajo la atención de la prensa internacional. Las familias de las jóvenes viajaron a Panamá y, con el apoyo del gobierno holandés, presionaron para obtener más recursos. Equipos de búsqueda con helicópteros, perros rastreadores, drones y voluntarios recorrieron cada rincón del sendero, desde la entrada hasta puntos remotos de la montaña. El bosque era hostil, lluvias repentinas, árboles densos, animales salvajes y una ausencia total de señal de celular. Aún así, se esperaba al menos un rastro. Pero durante días, la escena fue la misma: silencio, ausencia, vacío. El sendero que debería haber llevado a la cima de una montaña ahora revelaba un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué les pasó a Chris y Lisanne ese día? ¿Y por qué no surgían pistas, incluso con tantas miradas atentas? La desaparición parecía cada vez más inexplicable y aterradora. El silencio del bosque. En los primeros días tras su desaparición, la policía local y las familias aún mantenían la esperanza. Los investigadores creían que Chris y Lisanne podrían haberse desorientado, perdido el camino de regreso y estar escondidas o atrapadas en algún lugar del bosque, quizás heridas, esperando ayuda. El sendero El Pianista, aunque conocido por los aventureros, no era precisamente seguro. Al final del sendero señalizado, solo había vegetación densa y senderos no oficiales que se perdían en la selva tropical, en dirección norte. Muchos guías locales evitaban entrar en estas zonas, y algunos residentes afirmaban que ni siquiera los indígenas caminaban solos por allí. Aún así, durante días, cientos de personas exploraron los alrededores. Pero no había rastros, ni ropa, ni objetos abandonados, ni gritos ni llamadas de auxilio. Era como si las dos jóvenes se hubieran evaporado del planeta. La búsqueda se intensificó con la participación de las familias Kremers y Froon, quienes llegaron a Panamá con periodistas, drones y expertos. El gobierno holandés envió representantes, presionando por mayor rigor y transparencia. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el caso con atención, y Boquete se convirtió en una ciudad asediada por la duda. Las montañas, antaño un encantador lugar turístico, ahora parecían esconder algo siniestro.
Empezaron a surgir teorías. ¿Ataque animal? ¿Accidente mortal? ¿Secuestro? Las familias no descartaron ninguna hipótesis, pero sobre todo pidieron que no se especulara sin hechos. Y los hechos, lamentablemente, seguían sin existir. Durante este periodo, surgieron informes ocasionales de lugareños que afirmaban haber visto a las niñas en aldeas lejanas, días después de su desaparición. Otros dijeron haber escuchado gritos, sonidos extraños o notado movimientos inusuales en los senderos más remotos. Pero ninguna de estas pistas condujo a una ubicación concreta. Además, la policía panameña comenzó a mostrar signos de desorganización. Notas perdidas, zonas registradas sin cartografiar, testigos ignorados. El clima de tensión aumentó. Las familias contrataron entonces detectives privados, y un grupo de holandeses especializados en búsquedas en bosques densos se unió a la iniciativa. Pero aún así, la selva parecía impenetrable. Nada tenía sentido. Era como si Chris y Lisanne hubieran entrado en un laberinto del que nadie regresaba. Con el paso de los días, la desesperación dio paso al miedo. La falta de respuestas convirtió el caso en un enigma inquietante. La búsqueda oficial se suspendió después de 10 días, pero los padres de las niñas permanecieron en Boquete durante semanas, distribuyendo panfletos, hablando con la prensa y yendo de puerta en puerta, pidiendo información. Mientras tanto, en redes sociales, fotos de las niñas sonriendo se viralizaron junto con la pregunta, ¿dónde están Chris y Lisanne? Pero el tiempo pasó, y el silencio se volvió cada vez más absoluto. El bosque que inicialmente solo había ocultado, ahora parecía estar protegiendo. ¿Y protegiendo qué? Exactamente. Esa era la pregunta que ya nadie podía eludir. Algo allí parecía estar profundamente mal, y apenas estaba comenzando. La mochila en Río. Exactamente 72 días después de la desaparición, una mujer indígena de la comunidad de Alto Romero caminaba por la orilla del río Culubre, un lugar remoto y de difícil acceso, cuando vio algo atascado en las rocas a la orilla. Era una mochila azul, en excelentes condiciones, sin rasgaduras ni rastros de suciedad, como si la hubieran dejado allí solo unas horas antes, incluso después de tantos días de intensa lluvia y fuertes corrientes. Al abrirla, encontró algo que le conmovió profundamente: 2 celulares, una cámara digital Canon, lentes graduados, el pasaporte de Lisanne Froon, una botella de agua, $83 americanos en efectivo, 2 sostenes doblados y otros artículos personales perfectamente organizados. Entregó la mochila a la policía. El descubrimiento pareció ser la primera pista concreta que se desenredó. La cámara y los celulares estaban intactos, y al analizarlos, revelaron detalles impactantes. Ambos dispositivos registraron docenas de intentos desesperados de llamar a los números de emergencia internacionales, 112 y 911, desde el mismo día de su desaparición, a las 4:39 de la tarde. Durante los días siguientes, se realizaron 77 llamadas más. En una de ellas, el teléfono de Lisanne se conectó brevemente, durante unos segundos, pero la llamada se cortó. Después del 6 de abril, el celular de Lisanne dejó de funcionar por completo. El de Chris continuó encendiéndose esporádicamente hasta el 11 de abril. La última activación, realizada al escribir mal el PIN, sugirió que quien lo estuviera usando en ese momento podría ya no ser el propietario del dispositivo. Esta información cambió drásticamente el curso de la investigación. Ahora estaba claro que las niñas no habían muerto el primer día, como muchos creían. Habían sobrevivido al menos 5 días, quizá 10. Y lo más inquietante de todo, habían estado activas, conscientes, y habían intentado pedir ayuda sin éxito. Aún más inquietante fue la secuencia de imágenes encontradas en la cámara. Junto a las fotos felices al principio del sendero, aparecieron docenas más, tomadas de noche, días después, en la oscuridad del bosque. Algunas mostraban vegetación densa. Otras mostraban las pertenencias de las niñas apiladas sobre rocas. Una bolsa de plástico blanca colgando de una rama. Una foto borrosa de lo que parecía una herida en la cabeza. Y, quizás lo más aterrador de todo, lo que parecía ser el cabello rojo de Chris, capturado muy de cerca, en un ángulo extraño. El descubrimiento de la mochila también planteó una pregunta crucial: ¿cómo llegó intacta a la orilla del río? Los expertos dijeron que si la corriente la hubiera arrastrado, habría estado dañada, con tierra, hojas pegadas y arañazos. No se encontró nada de esto. Era como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente para que la encontraran. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La zona donde se encontró la mochila estaba a varios kilómetros del sendero El Pianista, en una zona considerada peligrosa incluso para los lugareños. ¿Podría ser que hubieran caminado solos durante tanto tiempo, debilitados? ¿O alguien los ayudó, o los capturó, y luego se deshizo de la mochila para despistar a los investigadores?
El misterio ahora tenía una nueva dimensión, pero también una nueva capa de sombras. Fotografías de lo desconocido. Las imágenes encontradas en la cámara Canon SX270 de Lisanne Frohn no solo eran inquietantes. Resultaron ser la clave más misteriosa, y quizás la más perturbadora, de todo el caso. La secuencia comienza con unas 100 fotos tomadas el 1 de abril, fecha de la caminata. Son imágenes normales. Chris y Lisanne sonríen, se toman selfies en el inicio del sendero y fotografían la exuberante vegetación, las vistas panorámicas y los árboles caídos. Se ven felices, emocionadas. Nada parece indicar peligro. Pero alrededor de la 1 de la tarde, las fotos se detienen abruptamente. La última muestra a Lisanne cruzando un pequeño arroyo en una zona que parece estar fuera del sendero principal. Después, hay silencio. No hay registro de la tarde, la puesta de sol ni del regreso. Es como si el tiempo se hubiera congelado después de ese punto. Pero entonces ocurre algo aún más extraño. Se toman casi 90 fotos nuevas. No el mismo día, pero, en la madrugada del 8 de abril, 7 días después de la desaparición. Entre la 1 de la madrugada y las 4 de la madrugada, alguien, o algo, activó repetidamente la cámara en medio del bosque. Las imágenes son mayormente oscuras, capturando ramas, rocas, vegetación densa y, a veces, fuertes destellos que iluminan parches específicos del bosque. Una de las fotos muestra una bolsa de plástico blanca colgando cuidadosamente de una rama. En otra, un par de gafas, apiladas sobre una roca. Hay una imagen peculiar que parece mostrar papel higiénico parcialmente enterrado, y otra que se enfoca en algo indefinido en primer plano, que muchos creen que es el cabello de Chris, o parte de su cabeza. El ángulo y la composición de las fotos sugieren desorientación, pero también un cierto patrón repetitivo, casi ritualista. Expertos forenses, fotógrafos y entusiastas de la investigación de todo el mundo han estado analizando las imágenes. La gran pregunta es, ¿quién tomó las fotos? ¿Y por qué? Algunas teorías sugieren que las chicas, en su desesperación, intentaban crear algún tipo de señal con los flashes, tal vez para helicópteros o rescates nocturnos. Otras dicen que intentaban grabar su trayectoria o usar la luz como linterna. Sin embargo, la cantidad, el espaciado y el contenido de las imágenes desafían la lógica. Algunos creen que las fotos fueron tomadas solo por una de las chicas, ya que en ningún momento aparecen ambas en las imágenes nocturnas. Podría ser que alguna de ellas ya estuviera herida o muerta en ese momento. O podrían haber estado ambas actuando en un estado de confusión. Lo más macabro es lo que no aparece en las fotos. Ninguna muestra personas. Ninguna muestra refugio. Ninguna muestra comida ni evidencia de un incendio. Entonces, ¿por qué alguien tomaría tantas fotos de noche, sin un propósito claro? Para algunos investigadores, las imágenes sirven como un testimonio desesperado de supervivencia. Para otros, son registros simbólicos, quizás de un ritual, o evidencia de que las jóvenes estaban siendo vigiladas y obligadas a hacer lo que hicieron. Una sola foto borrada en medio de la secuencia, la número 509, generó aún más especulación. La imagen desapareció de la tarjeta sin dejar rastro y no fue sobrescrita, lo que requiere una acción deliberada. ¿Por qué borrar solo una, en medio de la noche, días después de la desaparición? El contenido de esa foto nunca se ha revelado. Y quizás ahí es exactamente donde reside la respuesta. Fragmentos de un enigma. Con la publicación de las imágenes y los datos de la mochila, la investigación cobró impulso. Los equipos regresaron al bosque, esta vez centrando sus esfuerzos en la zona del río Colubre. La esperanza era encontrar más pertenencias, o por fin alguna pista sólida sobre el paradero de Chris y Lisanne. A finales de junio de 2014, casi 3 meses después de la desaparición, un nuevo descubrimiento lo sacudió todo. Un agricultor local encontró un pie humano, aún dentro de una bota de montaña azul. El calzado estaba en la orilla rocosa del río, y dentro de la bota aún había restos de carne y huesos, parcialmente conservados. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Lisanne Frohn. Días después, se encontraron más fragmentos óseos en zonas cercanas, entre ellos, una pelvis, una costilla y 33 huesos en total. Los análisis forenses dejaron perplejos a los expertos. Los restos atribuidos a Chris eran blancos, lisos y secos, como si hubieran estado expuestos a productos químicos o a una fuerte radiación solar, acelerando su descomposición. Los fragmentos de Lisanne, en cambio, aún contenían tejido, lo que indicaba una descomposición natural y más lenta. La diferencia en el estado de los huesos hizo sospechar que ambos habían muerto en momentos y condiciones diferentes. Pero lo más extraño era su distribución. Los huesos estaban esparcidos por una gran superficie, como si hubieran sido dispersados deliberadamente o movidos a lo largo del tiempo.
No se encontraron señales de mordeduras de animales salvajes, ni fracturas que indicaran una caída. Para los expertos, esto era inusual para cuerpos abandonados en la selva durante tanto tiempo. Las autoridades panameñas se apresuraron a sugerir una explicación. Las niñas se habían perdido, habían tenido un accidente y habían muerto por frío. Pero esta hipótesis causó indignación. Las familias exigieron una mayor investigación. Si solo fue un accidente, ¿por qué los huesos de una estaban en tan diferente estado que los de la otra? ¿Cómo explicar la integridad de la mochila? ¿Por qué la ropa estaba doblada, los objetos organizados y los celulares usados días después? Y aún más inquietante, el sostén de una de las niñas fue encontrado cuidadosamente doblado junto a los huesos, sin signos visibles de violencia, lo que levantó sospechas de que alguien había manipulado las pertenencias, quizás incluso los cuerpos. Esta fase del caso marcó el inicio de las especulaciones más oscuras. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre asesinos en serie, rituales secretos, tráfico de personas e incluso experimentos encubiertos. El lugar donde se encontraron los huesos no encajaba en una ruta lógica de supervivencia. Era remoto, irregular, y habría requerido una resistencia física extrema para que dos jóvenes desorientadas y desprovistas de provisiones llegaran. Aún más desconcertante fue la hipótesis, barajada por algunos expertos, de que los restos pudieran haber sido trasladados después de la muerte, no por animales ni fenómenos naturales, sino por manos humanas. El caso, que antes parecía una tragedia accidental, comenzaba a transformarse en un rompecabezas macabro, donde cada pieza encajaba generando más preguntas que respuestas. ¿Accidente o algo mucho más grave? Con la confirmación de los restos y la información inconexa en celulares y fotos, el caso dejó de ser una simple desaparición para convertirse en uno de los mayores enigmas sin resolver del siglo XXI. La versión oficial de las autoridades panameñas era simple, quizás incluso demasiado simplista. Chris y Lisanne se habían perdido en la selva, caminaron sin rumbo durante días, enfermaron o sufrieron caídas, y finalmente murieron por deshidratación, heridas o exposición. Los huesos dispersos eran resultado de la descomposición natural y la acción de los animales. Pero cualquiera que examinara los detalles con frialdad veía muchas lagunas en esta versión. Y así, comenzaron a surgir teorías alternativas, algunas basadas en análisis forenses, otras, en la falta de lógica de los hechos. La hipótesis del accidente, aunque a primera vista la más plausible, enfrenta una serie de obstáculos. Para empezar, ambas eran mujeres jóvenes y sanas, con experiencia en senderos, y se encontraban en una ruta relativamente corta. ¿Cómo pudieron perderse tan rápido y durante tantos días, sin poder regresar ni encontrar refugio? Además, si una se cayó y resultó herida, ¿por qué la otra no regresó a buscar ayuda o a hacer señales con algo más efectivo? El uso intermitente de teléfonos celulares, los intentos de encender el dispositivo con contraseñas incorrectas en los últimos días y la falta de grabaciones de voz o vídeo son inconsistencias difíciles de ignorar. La cámara mostró que alguien estaba vivo días después, y grabándolo todo, pero sin dejar mensajes directos. Una oportunidad de pedir ayuda que nunca se aprovechó. Otra teoría apunta a interferencia humana. Muchos lugareños, incluyendo guías experimentados, afirmaron que sería imposible hacer senderismo en la zona donde se encontraron los huesos sin guía. Esto levantó sospechas de que alguien se acercó a las niñas, posiblemente llevándolas, obligándolas a adentrarse en el bosque. Existen informes de larga data de que la zona alberga rutas clandestinas utilizadas por traficantes o grupos aislados, y aunque las autoridades han descartado la participación de terceros, muchos detalles indican lo contrario. La mochila, por ejemplo, apareció misteriosamente limpia, en un lugar donde ya se habían realizado registros semanas antes. ¿Podría alguien haberla dejado allí? ¿Con qué intención? Con el tiempo, surgieron teorías aún más oscuras. Algunos sugirieron que las imágenes nocturnas indicaban rituales, las bolsas colgadas, los objetos dispuestos sobre rocas, los repetidos destellos en la oscuridad. Otros vincularon las desapariciones con crímenes ocultos, sectas o experimentos realizados fuera de la vista del gobierno. Aunque muchas de estas ideas suenen fantasiosas, lo cierto es que ninguna línea de investigación ha podido explicarlo todo. El aislamiento de la selva, los huecos en los horarios y la forma en que se encontraron los huesos alimentan una sensación inquietante. Quizá lo que les ocurrió a Chris y Lisanne no fue solo un accidente, sino un secreto cuidadosamente enterrado en las sombras de un bosque implacable. Una investigación frágil. Desde el principio, las acciones de la policía panameña se caracterizaron por inconsistencias, demoras y decisiones que muchos consideraron, como mínimo, descuidadas. Cuando Chris y Lisanne desaparecieron, la búsqueda comenzó al día siguiente, sin protocolos claros de actuación. Durante más de 48 horas,
El caso se trató como una simple pérdida de rumbo. Esto comprometió etapas cruciales de la investigación. Rastros que podrían haber sido recientes desaparecieron. Testigos abandonaron la ciudad. Y la escena original fue alterada por la lluvia y el mal tiempo. Expertos holandeses, enviados días después, criticaron la falta de metodología. Se registraron zonas sin cartografiar. Los objetos encontrados en el lugar de los hechos no fueron fotografiados adecuadamente. Peor aún, muchos objetos importantes no fueron sometidos a un examen forense adecuado. El descubrimiento de la mochila, por ejemplo, estuvo rodeado de interrogantes. Apareció intacta 2 meses después en una zona ya registrada. La policía afirmó que podría haber estado oculta bajo la vegetación o las rocas, arrastrada por la corriente. Pero expertos independientes rechazaron esta explicación. Los objetos estaban secos, organizados y no mostraban señales de daños por agua o barro. Muchos concluyen que alguien la colocó allí posteriormente, quizás como cebo o para manipular el curso de la investigación. E incluso con esta hipótesis planteada, la zona alrededor del descubrimiento no fue acordonada ni analizada a fondo. Era como si nadie quisiera mirar con más atención, como si fuera más cómodo aceptar la hipótesis de un accidente. Otro punto crítico fue el acceso a las cámaras y los teléfonos celulares. La policía local tuvo el equipo durante días antes de entregárselo a los expertos holandeses. Durante ese tiempo, los archivos podrían haber sido manipulados, borrados o reemplazados. Una sola foto de la secuencia nocturna, la número 509, desapareció de la tarjeta de memoria sin dejar rastro, lo que solo habría sido posible con una intervención técnica específica. Aún así, la policía trató la pérdida como un error común. La falta de disposición para profundizar en estas inconsistencias generó un creciente malestar entre las familias de las víctimas y los investigadores panameños. La tensión aumentó hasta el punto de que las familias contrataron a expertos privados para realizar investigaciones paralelas. Además de las fallas técnicas, hubo un componente político y económico. Boquete es una ciudad turística. La repercusión internacional del caso dañó la imagen de la región. Muchos creen que se intentó minimizar el caso para proteger los intereses locales. Los guías se negaron a hablar, los residentes evitaron dar entrevistas y las autoridades limitaron la divulgación de informes. El propio gobierno panameño emitió una conclusión oficial poco convincente: desorientación y muerte por causas naturales. No había pruebas, solo la necesidad de cerrar el caso. Y así, incluso ante la evidencia inconclusa y una serie de graves fallos, el caso fue archivado. Pero el silencio que se cernía sobre las montañas no provenía solo del bosque, era institucional. Y quizás, intencional. La jungla que cambió de cara. Antes de la desaparición de Chris Kremers y Lisanne Froon, Boquete era conocido por su tranquilidad, sus exuberantes paisajes y el sendero El Pianista, frecuentado por turistas que buscaban experiencias en la naturaleza. Pero después de abril de 2014, el pueblo comenzó a cargar con un estigma. La selva, una vez un símbolo de belleza y conexión espiritual, llegó a ser vista como un lugar peligroso, casi maldito. Los guías dejaron de ofrecer recorridos en ciertas rutas y se instalaron señales de advertencia en áreas que antes estaban abiertas. Los lugareños comenzaron a contar la historia de las 2 mujeres holandesas como una especie de advertencia velada. No respetaron el bosque, dijeron algunos. Otros, en un tono más sombrío, dijeron que el bosque tomó lo que quería. El silencio que cayó sobre la región después de que el caso se hiciera público fue tan denso como el bosque mismo. Muchos lugareños sintieron el impacto directo. Algunos fueron presionados por periodistas extranjeros, otros criticaron a las autoridades por realizar la búsqueda. 1 o 2 incluso fueron investigados informalmente. Los dueños de negocios se quejaron de la caída del turismo y la constante presencia de reporteros sensacionalistas. Pero, al mismo tiempo, se formó un pequeño grupo de personas que sentían que algo más profundo había sucedido. Un guía local incluso declaró anónimamente que conocía historias sobre la zona donde se encontraron los restos, vinculadas a antiguas prácticas ocultas y pasajes que no aparecen en los mapas. Aunque nunca se probaron, estas afirmaciones resonaron en las redes sociales, lo que convirtió el caso en terreno fértil para teorías cada vez más siniestras. En los Países Bajos, el caso causó conmoción nacional. Varios programas de televisión, podcast y documentales exploraron los detalles de la desaparición. Las familias, por su parte, se volvieron más discretas tras los primeros meses de entrevistas. Su dolor, expuesto ante las cámaras, fue reemplazado por el silencio y la acción legal y diplomática. En una de las pocas apariciones posteriores, el padre de Lisanne declaró que nunca creyó la versión oficial. Mi hija no murió accidentalmente. Alguien sabe lo que pasó, y aún sigue ahí fuera, dijo. Para él,
Panamá solo ofrecía respuestas para cerrar el caso, no para revelar la verdad. Y esta sensación de impunidad y misterio nunca lo ha dejado en paz desde entonces. El Sendero El Pianista, a pesar de lo ocurrido, nunca se cerró oficialmente. Con el tiempo, los turistas regresaron, muchos impulsados por la morbosa curiosidad de recorrer el mismo camino que recorrieron Chris y Lisanne. Los guías locales ofrecen recorridos alternativos, y algunos incluso caminan hasta el lugar exacto donde tomaron la última foto conocida. Allí, en silencio, algunos dejan flores, otros simplemente contemplan el vacío que quedó. La selva continúa, como si nada hubiera pasado. Pero para quienes saben lo que sucedió allí en 2014, la vegetación ya no es solo verde. Lleva consigo oscuros matices de dolor, duda y secretos que quizá nunca salgan a la luz. El bosque, después de todo, tiene recuerdos. Y a veces, no devuelve todo lo que se lleva. Un legado marcado por la ausencia. La desaparición de Chris Kremers y Lisanne Froon trascendió la tragedia personal para convertirse en un símbolo universal de lo desconocido. La historia de dos jóvenes amigos, inteligentes y con un futuro prometedor, perdidos para siempre en un bosque que no explicaba sus secretos, conmovió al mundo entero. En los Países Bajos, sus imágenes aún se pueden ver en los tablones de anuncios de las escuelas, en mensajes que exigen justicia y en las noticias que recuerdan casos sin resolver. Pero no es solo el recuerdo de sus vidas lo que nos conmueve, sino el hecho de que, incluso después de búsquedas internacionales, investigaciones forenses y la participación de expertos, la verdad completa nunca ha sido revelada. Esto por sí solo convirtió el caso en un símbolo perturbador de aquello que está más allá del control humano. Con el tiempo, el misterio no desapareció, sino que evolucionó. Las universidades comenzaron a usar el caso como materia para cursos de criminología y psicología forense. Investigadores independientes de todo el mundo analizaron los datos con herramientas digitales, reconstruyendo mapas, secuencias fotográficas y cronologías basadas en GPS y registros de llamadas. Algunos grupos publicaron expedientes completos, señalando la presencia de huellas humanas en zonas que deberían haber sido acordonadas, cambios en el comportamiento del teléfono móvil a partir de cierto punto, e incluso posibles borrados digitales deliberados. Pero por mucho que se acumularan datos, nunca surgió una respuesta definitiva. Era como si el caso tuviera una capa invisible e impenetrable, quizá no tecnológica, sino simbólica. El impacto psicológico en la familia, por otro lado, fue profundo. Durante años, la madre de Chris dejó la puerta sin llave por la noche, convencida de que su hija algún día regresaría. Los hermanos de Lisanne evitaron cualquier tipo de exposición pública durante casi una década. Y entre las dos familias, se formó un vínculo silencioso de dolor compartido, pero también de inconformismo. Para ellos, lo más cruel no fue perder a sus hijas. Fue nunca se sabe como nunca entender qué pasó en esa selva. Nunca saber si alguien rió, lloró, pidió ayuda o se vio obligado a guardar silencio. Porque cuando el dolor es grande, la falta de respuesta se convierte en una segunda pérdida, aún más difícil de enterrar. En redes sociales, el caso ha generado una legión de seguidores que se autodenominan buscadores. Son personas que creen que algún detalle se pasó por alto, que algún testigo fue silenciado o que hay un código oculto en las fotos. Aunque muchos de estos grupos están muy alejados de la realidad forense, mantienen vivo el interés por el caso. Producen vídeos, podcasts, reconstrucciones en 3D y documentales caseros. No es una obsesión, es un intento de llenar el vacío dejado por el bosque. Una forma simbólica de no permitir que Chris y Lisanne desaparezcan dos veces, primero de la vida, luego del recuerdo. Y quizás, en el fondo, todos comparten la misma intuición: la verdad sigue ahí fuera, escondida, entre hojas, errores y silencios. El bosque que no responde. No hay rastro, mapa ni brújula que pueda guiar a nadie a lo que fueron Chris Kremers y Lisanne Froon, ni a lo que vivieron en esos bosques. Sus nombres están ahora inscritos no solo en los registros forenses, sino en el inconsciente colectivo de todos los que escucharon su historia. La desaparición de los dos amigos no es solo un caso policial, es un espejo incómodo de lo vasto, hostil y silenciosamente mortal que puede ser el mundo. Un bosque que no grita, que no responde, que solo observa y se traga. Y quizás lo más inquietante es esto: incluso con cámaras, tecnología, análisis forense, diplomacia internacional y presión mediática, la verdad ha seguido infiltrándose como la niebla de boquete, siempre presente, pero imposible de tocar. Quienes recorren hoy el sendero El Pianista dicen sentir algo diferente en el aire. Un peso, un silencio, una ausencia inexplicable. Los guías, incluso los más experimentados, evitan hablar abiertamente del caso. Algunos cambian de tema.
Otros simplemente no regresan a los lugares donde se encontraron los huesos. La maleza se espesa. Las rocas parecen más resbaladizas. El tiempo, por alguna razón, transcurre más lento. Puede parecer supersticioso, pero algunos dicen que el bosque no acepta a los curiosos, solo a quienes saben escuchar. Y las últimas voces que escuchó aún pueden resonar allí, entre raíces retorcidas, hojas húmedas y ojos invisibles. Ha pasado más de una década desde aquella mañana del 1 de abril. Pero para quienes han seguido el caso, el tiempo no ha pasado. Estaba congelado entre una selfie sonriente en la cima de la montaña y un repentino destello de luz en plena noche. Estaba atrapado entre la llamada de emergencia que nunca se completó y la foto del 509 que desapareció. Entre una zapatilla con un pie dentro y un silencio absoluto. No hay cuerpo, no hay confesión, no hay escena del crimen. Solo hay preguntas. Y una incómoda certeza: si esto les pasó a ellos, podría pasarle a cualquiera. Nadie espera desaparecer. Nadie imagina que lo peor puede ocurrir en un paseo cualquiera, en un día cualquiera, bajo un cielo azul. Y quizás eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan devastadora. Porque no se trata solo de la muerte. Se trata de no saber, de no comprender, de mirar al vacío y no encontrar respuestas. Chris y Lisanne no fueron olvidadas, pero tampoco fueron realmente encontradas. Fueron llevadas por el bosque, o por algo oculto en él, y dejaron un legado de preguntas que ningún experto ha podido responder. Y así, el caso sigue abierto. No en los archivos, sino en los ojos de quienes aún buscan. Porque el bosque sigue ahí. Y la pregunta aún resuena, incluso cuando ya nadie se atreve a formularla. ¿Qué pasó realmente con Chris y Lisanne?